Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y lo hizo de esta manera: Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Iré a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y toda aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, aún nada. Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. Entonces la echaron. Y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red llena de peces, porque no estaba lejos de tierra, sino a unos 100 metros. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Traigan algunos de los pescados. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total, y aunque había tantos, la red no se rompió. Vengan y desayunen. Ninguno de ellos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Acabando de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas más que estos? Sí, Señor. Sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿en verdad me quieres? Pedro se entristeció porque le había preguntado por tercera vez si lo quería. Pedro contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo:
Sígueme. Y vamos a estar un poco pensando en este texto, ténganlo abierto ahí en sus Biblias, y pensando en nuestro tiempo, en un tiempo en que el otro día alguien había puesto, creo que era Laura, en su Facebook, algo así como: el que llega sano psicológicamente a fin de año gana, ¿no? Como los Juegos del Hambre, digamos. Una situación terrible que estamos viviendo en distintos niveles, todos, pero todos angustiados por alguna cuestión colateral o parte de esta pandemia, ¿no? Que afecta no solamente en la salud, sino en la economía, en la psiquis, en la educación. Y uno se pregunta, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo seguimos, no? Así que este texto viene muy oportuno para hoy. Quiero que veamos propuestas de Jesús resucitado. ¿Qué nos propone Jesús? ¿Qué le proponía a los discípulos cuando se les aparece en esta oportunidad? Estos discípulos venían de una semana o unos días complicados, con mucho estrés. Jerusalén había estado convulsionada. Siempre para ellos Jerusalén fue un territorio extraño, ¿no? Jugaron siempre de visitantes en Jerusalén, porque eran hombres del mar, de la naturaleza y no de la ciudad. Y ahí habían sido seguidores de un maestro que tenía popularidad creciente, que generaba expectativas mesiánicas impresionantes. Pero en cuestión de horas, estos seguidores de Jesús se convirtieron en cómplices de un impostor que fue brutalmente ejecutado. Así que había un sueño, un proyecto de establecer un nuevo reino con las enseñanzas de este maestro que quedó trunco. ¿Y ahora cómo siguen? ¿Cómo siguen adelante? ¿Cómo siguen sus vidas? Ya Jesús se había parecido a ellos, porque fíjense que en el versículo 14 que dice que esta es la tercera aparición, ¿sí? Pero habían sido apariciones intermitentes, ¿sí? Jesús no convivía con ellos. Jesús no se mostró al mundo resucitado como una muestra pública de que venció la muerte. O sea, ¿a qué apuntaban estas apariciones intermitentes? O sea, ¿cómo tenían que seguir ellos con sus vidas? Yo leo este tiempo de los discípulos y los veo desorientados, desilusionados, derrotados, desconcertados. Así que huyen. ¿Y a dónde huyen sino al mar de Galilea? Su escenario más familiar, más cotidiano. Es como que dicen, bueno, se terminó la película Jesús, que nos duró 3 años. Ahora vamos a empezar de nuevo, a retroceder al pasado antes de Cristo. Y además la economía requería que volvieran a su actividad, ¿no es cierto? Así que, qué mejor que las palabras de Pedro: me voy a pescar. Me voy a pescar. Y los demás se unen. Ahora, estas palabras de Pedro tienen una carga emocional fuerte, porque no era una idea pecaminosa que tenía Pedro. Jesús nunca después le va a recriminar que quiso volver a la pesca, no. Pero era una clara evidencia de que Pedro estaba frustrado, desesperanzado, sin sentido, porque Jesús había entrenado a este manojo de hombres para algo mayor que la pesca. Y ahora me voy a pescar de nuevo. Ya el maestro no está con nosotros, ya no hay un líder, un guía. Me queda volver a lo de siempre. Y el versículo 3 tiene una sentencia que completa el cuadro, ¿no es cierto? Dice: en toda la noche no pescaron nada. Frustración, desesperanza, derrota, o sea, no tiene sentido la vida. Sin embargo, la noche avanza, el día amanece y aparece Jesús para traer este nuevo amanecer a estos hombres de mar frustrados. Y yo quiero proponerte hoy que pensemos en 3
propuestas de Jesús para nosotros en medio de la noche. La primera es su presencia. Jesús te ofrece su presencia, ni más ni menos. Y esa presencia es la que trae el alba. Cuando estás en la noche oscura, viene un nuevo amanecer, lo ilumina la presencia de Jesús resucitado. La noche va avanzando, apunta el alba y aparece Jesús en la playa, como vieron en el video, ¿no? Y Jesús le pregunta desde la playa, muchachos, ¿tienen algo para comer? Es irónico lo de Jesús, ¿no? Parece que los está cargando, porque ellos son obligados a decir, no, no tenemos nada, nada tenemos. Es como si Jesús los cargara y les dijera, bueno, no pescaron nada, ¿no es cierto? Como si les pusiera el dedo ahí en la llaga, porque esta ironía de Jesús confronta a los pescadores con su fracaso, ¿no? Y fíjense en estos pescadores, eran hombres de mar expertos. Eligieron la franja horaria más adecuada para salir a pescar, toda la noche. Lo hicieron en el escenario más familiar y propicio para ellos. ¿Cuántas veces habían pescado en el mar de Galilea? Lo conocían de punta a punta. Sin embargo, no pescaron nada. Es como que el cuadro está mejor que nunca para que retumben en Pedro y en los demás esas palabras de Jesús: sin mí nada pueden hacer. Y Jesús, bueno, en esta aparición les sugiere, tiren la red a la derecha, ¿no? Y los discípulos aceptan y se produce la pesca milagrosa. 153 pescados grandes. Bueno, ¿por qué menciona los 153 pescados grandes? A ver si alguno quiere dar su opinión. Sí, es. Pero, disculpa, ¿por qué lo menciona o por qué lo dice la Biblia? Claro, sí, porque él lo menciona la Biblia, ¿no? 153 pescados grandes. ¿Saben que no escucharon nada al respecto? No, a mí lo único que se me ocurre que podría ser es, si estaban a 100 metros del mar, de la orilla, parece poco probable sacar semejante cantidad de pez tan cerca de la orilla. O sea, realmente para demostrar que era un milagro. Bien, hay otra pesca milagrosa en Lucas 5, y ya vamos a ver que está relacionada con esta, pero en esa pesca no se da la cantidad, ¿no? Entonces acá debe haber un significado. Saben que los padres de la iglesia, Tertuliano, por ejemplo, San Jerónimo, dijeron que en esa época, año 400, 300, la ciencia había descubierto 153 especies de peces. Entonces, ellos hacen un paralelo con el ser pescadores de hombres, ¿no es cierto?, la misión de la iglesia, y dicen, bueno, ese día pescaron un pez de cada especie, y el evangelio de pescar hombres es para todas las especies de hombres, para todas las razas, para todos los tipos de hombres. Pero bueno, es una interpretación un poco rebuscada, pero los padres de la iglesia optaron por ahí. Yo lo que pienso es que acá hay un dato preciso. Tenían que contar los peces, porque después de la pesca, los participantes se dividían en cantidades equitativas, ¿no es cierto?, llevar el producto de su labor. Ahora, lo que Juan está haciendo, me parece acá, está mostrando la historicidad del relato. Hay un dato estadístico concreto, y que muestra lo milagroso, lo enorme del milagro. Y además nos da un dato exacto para que esto sea contado a la posteridad, ¿no? Una cantidad enorme. El milagro de Jesús era algo evidente, tremendo, tremendo. Muy bien, pero seguimos pensando en este incidente, y Jesús los espera en la playa con un pescadito a las brasas. Y este no es un detalle, este es un desayuno que Jesús prepara para sus amigos. Quizá sus discípulos recordaron al acercarse a ese fueguito
¿Cuántas veces desayunaron en la plaza con Jesús? Quizás recordaron la alimentación de los 5.000, ¿se acuerdan? 2 veces Jesús multiplicó panes y peces para alimentar a multitudes. Y acá también, de la pesca frustrada de los hombres, el recurso divino es que hay muchos peces para desayunar. Pero vemos a Jesús acá siempre líder, siempre iniciador, siempre servicial. Es el anfitrión, muchachos, vengan a desayunar conmigo. Y me quedo con una frase de Merrill Tenney, un autor que dice: la invitación de Jesús a comer fue un llamado a reanudar el compañerismo que su muerte había roto. ¡Qué lindo! Sin duda habían comido de este modo muchas veces junto al lago, pero al regresar a ellos, renovaría la continuidad de la vida de ellos con él. Tremendo, ¿eh? Era la forma de Jesús de decirles: muchachos, no me fui, acá estoy. Les doy mi presencia con ustedes. Están frustrados, están desconcertados, no saben cómo va a seguir esto. A ver, no tienen que conocer al detalle el guión de la película. Tienen que conocer al director de la película. Y tienen que ponerse en sus manos. Y con eso es suficiente. Muchachos, mi presencia está con ustedes. Acá estoy. Desayunemos. Pasemos tiempo juntos. El versículo 4 nos dice que ellos no habían entendido en un primer momento que ese era Jesús, el que estaba en la playa. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Como que oxidados ya en nuestro cristianismo de hace años, nos olvidamos que la presencia de Jesús resucitado está con nosotros, que no necesitamos que haya salud siempre, que no haya pandemia nunca, que tengamos de sobra recursos. Necesitamos su presencia con nosotros. Basta, es suficiente. Jesús nos propone su presencia. Y en la noche, yo no sé cuál es tu noche particular. Quizás todo este momento que estamos viviendo te pesa más en lo económico, en lo emocional, en lo familiar, pero en la noche en que estés o que estemos, la presencia de Jesús con vos va a ser la diferencia. Jesús resucitado está con nosotros. Y hay una segunda propuesta acá de Jesús, que es su perdón. Hablamos de su presencia y hablamos también de su perdón. Y Jesús siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre, a darnos una nueva oportunidad. Y eso lo vemos muy claro en este diálogo con Pedro. Y a continuación entonces hay un diálogo entre Jesús y Pedro ahí en las brasas, ¿no? Y en este diálogo de Jesús con Pedro tiene mucho en común con la negación de Pedro. Y se puede hacer un paralelo ahí viendo similitudes, contrastes. Por ejemplo, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Y cuántas veces ahora Jesús le pide a Pedro que le declare su amor? 3 veces. 3 veces. Algo interesante es que la negación ocurrió frente a unas brasas, cuando Pedro negó al Señor. Y esta declaración de amor de Pedro y esta restauración de Jesús también ocurre frente a unas brasas. Y tomá nota de este detalle. Las brasas, en griego la palabra es ansrakian. Esa palabra, brasas, se menciona solamente 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Y en estos 2 relatos, capítulo 18 de Juan, la negación de Pedro, capítulo 21 de Juan, la restauración de Jesús hacia Pedro. No hay casualidad. Las brasas son testigos de que Jesús da una nueva oportunidad a Pedro. También en la negación de Pedro, esa negación había sido predicha por Jesús. ¿Se acuerdan? Le dijo: Pedro, me vas a negar.
vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y esta restauración también tiene una predicción de Jesús. Jesús le dice, Pedro, vas a morir martirizado por mi causa. Pero después hay un gran contraste acá, y quiero detenerme en esto. Antes de la negación, tenemos a un Pedro que estaba muy seguro de sí mismo, ¿no? Y expresaba una lealtad más que el resto. Le dice, aunque todos te nieguen, yo te voy a seguir, le dice a Jesús. Y acá, después falla Pedro, ¿no? Y acá es justamente esa autoconfianza de Pedro la que Jesús socava, ¿no? Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro tiene que aprender la lección y admitir, Señor, tú lo sabes todo. Ya no me apoyo en que te amo más que nadie y nunca te voy a negar. Me apoyo en que tú lo conoces todo, tú lo sabes todo. Y Pedro aprendió la lección de la fragilidad propia y que lo importante no es lo que yo pueda hacer por el Señor, lo importante es lo que Él hizo por mí. Aquel entusiasmo romántico que Pedro tenía, ahora se convierte en un autoconocimiento y autoanálisis maduro. Él descansa en el Señor. Ya comprobó que Él le falló, pero comprobó que el Señor lo perdona. Y me encanta esa frase que a veces aparece también ahí en los memes, ¿no? Dice que no hay persona que me conozca más que Jesús. Y sin embargo, no hay persona que me ame más que Jesús. Y qué lindo esta actitud de Pedro, ¿no? De imitarla y darnos cuenta, Señor, ¿qué te puedo prometer? A veces cuando cantamos, nosotros los evangélicos somos, ¿no? Prometemos, sobre todo con las canciones modernas de 50, 40 años para acá, te amaré hasta el fin, ¿no? Y bueno, te voy a ser fiel siempre. Y está bien declararle el amor al Señor, ¿no? Pero está mejor decirle, Señor, tú sabes lo que hay dentro mío, tú lo conoces todo, tú sabes que te quiero. Pero Él es fiel, a pesar de que nosotros muchas veces no. Y Él siempre está dispuesto a perdonar. Y te voy a decir una cosa, lo que más necesitas en este tiempo de pandemia no es una vacuna, un aislamiento estricto, un psicólogo. Lo que más necesitas es la presencia de Jesús, apreciarla, valorarla, abrazarla y el perdón de Jesús. Constantemente necesitamos que Él nos perdone, que Él nos limpie, que Él nos reoriente. Y hablando de reoriente, una tercera cosa Jesús quería proponer a Pedro y a nosotros hoy. Dijimos presencia, perdón, y ahora te quiero decir propósito. Mirá, las 3 palabritas con P, para que nos acordemos. Su presencia nos da Jesús, su perdón nos da Jesús, que tanto necesitamos, y un propósito para seguir adelante. Vamos ahí. ¿El propósito cuál es? Bueno, pastorear mis ovejas, invertí en personas. Yo voy a poner personas, son mis personas, pero invertí en ellas. Mostrá tu amor hacia mí amando a estas personas. Y ahí viene la pregunta famosa del versículo 15, ¿no? Dice Jesús a Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Ponete en los zapatos de Pedro, en las sandalias de Pedro, por favor. Y pensá en Jesús preguntándote lo mismo, ¿me amas más que estos? Saben que hay 2 maneras de interpretar esta pregunta, ¿no es cierto? Generalmente se interpreta como que Jesús está diciendo, ¿me amas más que estos hombres? ¿No? Pero esto tiene una dificultad, porque parece que Jesús está despertando comparación entre los suyos, ¿no? Como poniendo competencia, conflicto de amor, como que Pedro se compare con los demás. Esa es una dificultad, aunque algunos
la solucionan y dicen, bueno, pero Jesús está evocando lo que el mismo Pedro dijo una vez, te voy a amar más que los otros. Aunque los otros te fallen, yo no te voy a fallar, ¿no? Y le falló, ¿no? Entonces Jesús le estaría diciendo, de nuevo recordándole su propio fracaso. Pero ojo, cuando el Señor te trae tu fracaso y tu pecado, no es para condenarte, es para perdonarte, es para restaurarte, es para mostrarte que su amor es incondicional y que se renueva día a día, minuto a minuto, segundo a segundo en tu vida. Pero otra forma de interpretar esto es, me amas más que estos, porque estos es un neutro en el griego que no necesariamente refiere a personas. Podría ser, me amas más que estos elementos de pesca. Vos dijiste en un momento, me voy a pescar, vuelvo a la pesca. Bueno, me amas más que tu vida, que la pesca, que los aparejos, que la red, que la barca, que el mar, que todo lo que te da seguridad, comodidad, rutina. Me amas más que esto, que la vida misma. Lo que le estaría pidiendo Jesús acá, en caso de que esta sea la interpretación correcta, es, le está pidiendo priorizar la misión que Jesús le va a dar por sobre su oficio de hombre de mar, de pescador. Como sea, el desafío que Jesús plantea es claro. Pedro, te llamé, te entrené y ahora te doy mi poder para algo superior a la pesca. La pesca no es mala, pero es un relleno, no es el fondo. ¿Qué pasa si Jesús te preguntara hoy, ¿me amas más que esto? ¿Que todos? ¿O que todo? ¿Qué encontraría en tu corazón? Parece que cada tanto necesitamos un desayuno así, ¿no? Con brasas, con mates, con intimidad con Jesús, que Él nos examine y que Él nos lleve a renovar nuestro amor y nuestro fervor por Él. Que siempre es respuesta a su amor incondicional por nosotros. Y decíamos que en Lucas 5 también hay un milagro similar, ¿se acuerdan? Y también tiene que ver con Pedro, una pesca milagrosa que Jesús usa para decirle, Pedro, ahora vas a ser pescador de hombres. Y en esta pesca milagrosa también, Pedro le dice, pesca hombres, apacentá ovejas, cuidá mis ovejas, ocupate de los demás que me siguen, ocupate de hacer que otros me sigan. Y claro, Pedro entendió la lección y la puso en práctica. Y Jesús fue muy lejos, porque le profetiza a Pedro cómo iba a morir. Le dice, extenderás tus manos algún día. Y esa expresión se usaba en ese tiempo para hablar de la crucifixión. Y la referencia a que alguien te va a ceñir, algunos dicen que es a la costumbre de atar a la cruz a los reos, a los crucificados, en vez de clavarlos, ¿no? Como hicieron con Jesús. Y es interesante cuando leemos la tradición, porque hay datos, ¿no? Tertuliano dice que Pedro fue crucificado por Nerón. Y ahí Tertuliano habló de que se cumplió este texto de Jesús. Otro te ceñirá. Y Eusebio también se refirió a Pedro, dice que fue crucificado boca abajo, porque el mismo Pedro decía, no soy digno de morir crucificado como el Salvador, así que pidió que lo crucificaran boca abajo. Y cuando leemos las cartas de Pedro que están en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que vaya que sí, vaya que Pedro aprendió la lección y estuvo dispuesto a sufrir por su Señor. Queridos, esto te propone Jesús hoy. En la noche, en la frustración, en el sinsentido, en el dolor de una pandemia, de una pérdida, de la soledad, de mirar la vida hacia atrás y decir, bueno, parece que nada tiene sentido, ¿cómo sigue esto? Bueno, Jesús te dice, estoy acá, muchachos,
Desayunemos. Mi presencia, nada menos, con ustedes. El Evangelio no es una religión donde seguimos enseñanzas, grandes sermones, grandes líderes. El Evangelio es la presencia de Jesús con nosotros. Nada menos. Todos los días hasta el fin. Anclate de la presencia de Jesús en medio de la crisis. No hay otra. No hay otra vacuna. Es Jesús, su presencia con vos y conmigo. Y siempre que estamos cerquita de Jesús, necesitamos su perdón. Su perdón de que a veces nos vamos de la línea, nos desenfocamos, estamos en cualquier cosa. Señor, perdóname. Vos sos mi causa, vos sos mi GPS, vos sos mi meta. Y también Jesús te da propósito. ¿Para qué es la vida? Para seguirlo a Él. Termina el texto diciendo Jesús a Pedro, sígueme. Y después Pedro le va a decir, bueno, ¿y qué pasa con este? No importa, vos seguime. Vos seguime. Vos mirame a mí. Cantábamos cuando éramos chicos, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar sin desmayar. Postrarme ante tu altar y no mirar atrás. Seguir a Jesús. ¿Cómo lo seguís? Bueno, sirviéndole y sirviendo a otros. El que no ama al hermano que ve, ¿cómo va a decir que ama a Dios a quien no ve? Es claro el mandato de Jesús, ¿no? Hacer discípulos de Él. Apacentá mis ovejas, ocupate de los demás. Agarrá tu WhatsApp y contené al que está en crisis. Agarrá tu teléfono y animá al hermano que está desanimado. Orá por el otro. Apacentá mis ovejas. Qué linda esta aparición de Jesús. Qué lecciones nos deja, ¿no? Yo espero que hayamos podido por estos minutos meternos en las sandalias de Pedro, en el corazón de Pedro. Y queridos, espero que hayan sentido esta propuesta clara de Jesús para nosotros hoy. Mi presencia está con vos. Mi perdón siempre está disponible para vos. Tengo un propósito para vos.